Hubo un pensamiento que surgió en tu cabeza hoy. Pudo haber sido mientras estabas en el tráfico, esperando que hirviera el agua, o en ese extraño segundo antes de dormir. Un pensamiento que no fue invocado, que llegó sin que lo pidieras, que vino de un lugar que no puedes encontrar en tu propio cuerpo, y simplemente aceptaste que era tuyo. Pero piénsalo bien, ¿elegiste tener ese pensamiento? ¿Decidiste con plena conciencia que era hora de pensar en eso? ¿O simplemente apareció como un mensaje captado por una antena que ni siquiera sabías que tenías? La mente no es la fuente, es la radio. Esa diferencia lo cambia todo, porque si la mente fuera la fuente de los pensamientos, tendrías control total sobre lo que piensas. Pero no lo tienes. Nadie lo tiene. Puedes cambiar el enfoque de la atención, puedes entrenar la concentración, puedes desarrollar ciertos estados de ánimo, pero no eliges el primer pensamiento que surge al despertar. Ya está ahí, esperando, como si hubiera sido enviado mientras dormías. Lo que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, de culturas que nunca se conocieron, en continentes separados por océanos, siempre supieron, es exactamente esto. La mente humana es un instrumento que recibe, no que crea. Los pensamientos que llegan espontáneamente, los sueños que inquietan sin explicación, la intuición que traspasa la lógica y resulta certera, todo esto pertenece a un nivel que opera simultáneamente más allá de lo que normalmente percibimos. Y el nombre que cada cultura dio a ese nivel fue diferente, pero el suceso era siempre el mismo. Una inteligencia que se comunica a través de la mente, no desde ella. Probablemente ya lo sentiste. Ese momento en que una idea llegó tan completa, tan perfecta, tan fuera de lo que estabas pensando antes, que pareció una inyección directa, no una construcción lógica, sino una entrega, como si alguien hubiera dejado el paquete en tu puerta y tocado el timbre. La cuestión no es si esto sucede, la cuestión es qué pasa después. ¿Abres la puerta o ignoras el timbre? Voy a decirte algo que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. Dios no habla en portugués, ni en árabe, ni en hebreo, ni en sánscrito. Cualquier idioma humano es demasiado limitado para lo que necesita ser transmitido. Así que la comunicación ocurre en un lenguaje completamente diferente. Y si te quedaste esperando una voz dramática proveniente de algún lugar sobre las nubes, es probable que hayas dejado pasar cientos de mensajes importantes sin darte cuenta. El lenguaje de esta transmisión es simbólico, sensorial y frecuentemente silencioso. Opera a través de imágenes espontáneas que surgen en la mente, a través de sueños con texturas imposibles de describir, a través de una palabra que escuchaste por casualidad en la radio exactamente en el momento en que la necesitabas, a través de un impulso físico de cambiar de camino, de llamar a alguien, de detenerte antes de continuar. El problema es que somos entrenados desde pequeños a confiar solo en lo que puede ser explicado. Lo que no tiene lógica directa e inmediata es descartado como coincidencia, como imaginación, como superstición, y así el canal queda abierto. La transmisión sigue llegando, pero el receptor aprendió a no escuchar. Piensa en un músico que pasa años con protectores auditivos. La música no deja de existir, el oído no deja de funcionar, pero el hábito de bloquear se vuelve tan automático que, incluso cuando se quita los protectores, le toma tiempo confiar en lo que está escuchando. Podrías estar exactamente en esa posición ahora, no porque la comunicación se detuvo, sino porque el hábito de descartarla fue construido ladrillo a ladrillo durante años. El primer paso no es aprender a recibir más, es aprender a reconocer lo que ya se está recibiendo. Imágenes que llegan sin invitación cuando estás en silencio tienen un peso diferente al de los pensamientos comunes. No encajan en el flujo lógico de lo que estabas pensando. Llegan con una cualidad de presencia, casi como si ocuparan más espacio del que un pensamiento normal debería ocupar. Sueños de los que te despiertas sabiendo que son diferentes, no por el contenido, sino por la textura, por la sensación de que algo fue entregado allí, no solo procesado, y las coincidencias significativas. Ese libro que un conocido mencionó el día exacto en que tenías precisamente esa duda, la canción que sonó en el momento en que necesitabas precisamente esa letra.
El patrón que empieza a aparecer en lugares diferentes, con una frecuencia que desafía lo que tu mente lógica consideraría probable. Estos no son accidentes sobre los que la mente proyecta significado. Son el lenguaje, y una vez que aprendes a reconocer las características de este lenguaje, la espontaneidad, la precisión del contexto, la sensación de presencia, empiezas a leer fluidamente lo que antes parecía ruido de fondo. Aquí hay algo que mucha gente descubre de la manera más difícil. Las transmisiones más importantes suelen llegar en los momentos de mayor quietud, y la vida moderna fue construida para garantizar que esos momentos nunca sucedan. La pantalla siempre encendida, los auriculares que llenan cada segundo de trayecto, la agenda que no deja espacios vacíos. El ruido interno que continúa incluso cuando el externo se detiene, esa voz que analiza, planea, se preocupa, elabora, critica y construye argumentos mientras intenta simplemente estar en paz por un minuto. Y así la señal existe, pero no tiene dónde aterrizar. Imagina intentar escuchar a alguien susurrar mientras estás en una fiesta con altavoces a 30 centímetros de tu cabeza. La persona que susurra podría estar diciendo la cosa más importante de tu vida. El problema no es el volumen del susurro, es el volumen del resto. Lo que necesita cambiar no es la intensidad de la transmisión, es el ambiente de recepción. Crear silencio no es una práctica mística reservada para monjes en cuevas, es una tecnología de escucha. Y puede empezar con 10 minutos, una vez al día, sin agenda, sin objetivo, sin nada que resolver. Solo el compromiso de quedarse quieto el tiempo suficiente para que lo que ya se está transmitiendo pueda aterrizar. Esto es lo que sucede cuando empiezas esta práctica. En los primeros días, parece que el silencio solo aumenta el ruido interno. Los pensamientos se vuelven más ruidosos, no menos. Esto no es un fracaso, es limpieza. Es lo mismo que dejar de moverse dentro de un río con lodo para que la suciedad se asiente y el agua quede clara. No limpiaste el agua, simplemente dejaste de agitarla. Después de que el lodo baja, lo que aparece tiene una cualidad completamente diferente. Los pensamientos que surgen en el silencio cultivado tienen la misma textura de esas transmisiones que llegan espontáneamente, porque en el silencio profundo no estás generando pensamientos, estás finalmente escuchando los que ya existían antes de que crearas ruido sobre ellos. Existe una práctica simple que funciona como ajuste del receptor. Cuando estás en silencio y un pensamiento o imagen aparece, en lugar de analizarlo inmediatamente, solo observa lo que provoca en el cuerpo, no la interpretación, la sensación física. ¿Dónde aparece? ¿Cuál es su cualidad? Esto entrena al cuerpo para funcionar como confirmación de lo que la mente recibe, porque la transmisión no llega solo como pensamiento, sino como una respuesta total. Imagina que estás aprendiendo un idioma nuevo. Al principio, te sientes inseguro todo el tiempo. ¿Significará esta palabra esto o aquello? ¿Habré entendido el tono correcto? Cuestionas cada frase, cada estructura, cada interpretación. Esto no significa que el idioma no exista, significa que todavía estás calibrando el oído. La duda sobre lo que estás recibiendo es parte del proceso de aprendizaje, no una prueba de que no hay nada que recibir. Pero hay una duda que ayuda y otra que paraliza. La duda que ayuda es la que te mantiene humilde, abierto, dispuesto a verificar y a esperar confirmación antes de actuar impulsivamente basándote en una interpretación. Dice, necesito entender esto mejor antes de estar seguro. La duda que paraliza es la que descarta antes de investigar. Dice, esto no puede ser real, así que ni siquiera lo voy a considerar. Una cierra la puerta antes de ver quién está tocando. La otra abre la puerta con cautela, mira y decide después. El escepticismo productivo es una de las herramientas más importantes para quien está empezando a desarrollar esta escucha, porque sin él, cualquier pensamiento se convierte en mensaje divino, cualquier coincidencia en señal, cualquier impulso en llamado. Y así no estás recibiendo una transmisión, estás simplemente construyendo narrativas que confirman lo que quieres creer. La prueba no es la intensidad de la sensación, es la consistencia. Una transmisión genuina
tiende a repetirse de diferentes formas hasta que le prestes atención, no con urgencia desesperada, sino con paciencia constante, como un faro que parpadea al mismo ritmo, en el mismo lugar, esperando que el barco finalmente mire hacia ese lado. Notarás que ciertas imágenes, ciertos temas, ciertas intuiciones aparecen de nuevo en contextos diferentes. Esto es confirmación, no obsesión. Y existe una diferencia física entre los dos. El miedo se contrae, la transmisión genuina se expande, incluso cuando el contenido es incómodo. Puedes recibir algo que desafía tus planes, que invierte tu dirección, que pide un cambio que no esperabas, y aún así la cualidad de la sensación es de claridad, no de ansiedad. El miedo cierra el pecho, la percepción verdadera abre algo en el centro. Ya sentiste la diferencia. Esa decisión que tomaste por miedo, ¿cómo quedó el cuerpo? Y esa que tomaste aún sin entender completamente, pero que parecía correcta en tu nivel más silencioso, ¿cómo quedó el cuerpo después? El cuerpo ya sabe distinguir. Solo necesita que empieces a preguntarle. Hay un punto en el viaje de quien empieza a escuchar de verdad, en el que algo curioso sucede. El canal que antes parecía estrecho y ocasional comienza a ampliarse, y te das cuenta de que la transmisión no estaba limitada al silencio de la meditación o a los sueños de la madrugada. Estaba en todas partes todo el tiempo, y tú estabas mirando solo por una ventana cuando había una pared entera de cristal. La conversación con un desconocido que responde exactamente a una pregunta que llevaba semanas cargando. El patrón que empiezas a notar en las cosas que te incomodan, no como coincidencia, sino como un mapa. El libro que cae literalmente de la estantería mientras estás buscando algo completamente diferente y que tiene la respuesta que no sabías que necesitabas. Esto no significa que cualquier cosa que sucede sea un mensaje. Significa que cuando estás calibrado, cuando el receptor está limpio, el significado surge de lugares que antes parecían neutros. Existe una práctica de expansión que comienza con una pregunta simple hecha con intención real, no como retórica. Eliges un tema, algo que está abierto en tu vida, una decisión, una duda, un patrón que no entiendes. Haces la pregunta en silencio, con claridad, como si estuvieras enviando una solicitud de respuesta. Y entonces pasas las próximas 24 horas prestando atención sin forzar, no analizando cada evento desesperadamente, solo con la antena encendida. Lo que sucede con frecuencia en esas 24 horas va de la mano con cuánto logras soltar el control de la respuesta, porque la mente que necesita controlar la forma de la respuesta ya está construyendo obstáculos para recibirla. La mente que pregunta genuinamente y luego libera, esa encuentra respuestas en lugares inesperados con una regularidad que empieza a ser imposible de ignorar. El efecto dominó de esto es profundo, cuando empiezas a percibir que tu vida entera es un sistema de comunicación, que las personas que llegan tienen razón de llegar, que los obstáculos tienen algo que enseñar, que los momentos de belleza espontánea son confirmaciones de dirección. Dejas de vivir a la defensiva. Dejas de gastar energía protegiéndote de una realidad que parece hostil y aleatoria, y empiezas a habitar una realidad que responde, que enseña, que orienta. Esto cambia el tono de todo, no porque los problemas desaparezcan, sino porque su contexto cambia. Y cuando el contexto cambia, la experiencia cambia con él. La paradoja más hermosa de todo este viaje es esta. Cuanto más aprendes a escuchar, menos necesitas preguntar, no porque las dudas se acaben, sino porque desarrollas una relación de confianza con la inteligencia que transmite, y la confianza cambia la cualidad de la escucha de ansiedad a intimidad. Al principio, la escucha es esfuerzo, es disciplina, es práctica intencional. Necesitas crear silencio a propósito, verificar lo que recibiste, probar la consistencia, aprender a distinguir la señal del ruido. Hay una construcción ahí, y toma tiempo. Pero existe un punto de inflexión que las personas que recorren este camino describen de diferentes formas, pero que llegan al mismo lugar. Un momento en que la escucha deja de ser un acto separado y se convierte en un estado permanente, como si el receptor se hubiera vuelto parte de ti, no una herramienta que tomas y dejas. Entonces, la vida cotidiana cambia de textura.
La taza de café de la mañana tiene algo de contemplativo. La caminata tiene una cualidad de diálogo. El trabajo que parecía solo trabajo empieza a tener momentos de claridad que llegan de donde no sabes. No porque estés todo el tiempo en trance o en meditación, sino porque el canal está abierto y una parte de ti que aprendió a escuchar sigue escuchando, incluso mientras el resto de la vida continúa. Esto es lo que las tradiciones espirituales llaman estado de gracia. No un lugar al que vas, sino un modo de existir que se instala cuando la mente aprende a ser instrumento en lugar de autoridad, cuando deja de intentar generar todo por sí misma y acepta que parte de lo que recibe no proviene de ella. Y aquí está lo que nadie te dice cuando empiezas. La transformación más profunda no es lo que empiezas a escuchar, es lo que llegas a ser mientras escuchas. Porque una mente que escucha con apertura genuina se vuelve más tranquila, más precisa, menos reactiva. El proceso de escucha modifica el receptor. No solo recibes más, te conviertes en alguien con menos interferencia entre tú mismo y lo que es real. La voz que siempre llamaste tú mismo comienza a ganar profundidad. No es menos tuya, es más, porque descubres que el tú que pensabas que estaba limitado a tus pensamientos y recuerdos y miedos tiene una extensión que opera en un nivel completamente diferente. Y que ese nivel, cuando se usa frecuentemente, no te separa del mundo. Te conecta con él de una forma que la mente por sí sola nunca lograría. Así es como Dios habla a través de tu mente. No con trueno, no con comando, no con urgencia dramática, con la precisión silenciosa de quien sabe que el receptor aprenderá a escuchar cuando esté listo y que nunca deja de transmitir mientras eso no sucede. La cuestión ahora es simple. ¿Estás listo para empezar a escuchar de verdad? Ahora que conoces este poder transformador de la escucha interior, quiero saber de ti. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje acerca de cómo Dios se comunica a través de la mente. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.